Muy bien, buenos días. Bienvenidos una vez más a estas charlas de orientación que el grupo multidisciplinario del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas viene haciendo cada viernes a esta hora. El título de esta charla es Vulnerabilidad del adulto mayor ante el COVID-19. Vulnerabilidad es incapacidad o disminuida capacidad de resistencia ante la amenaza externa, en este caso del virus. Resulta que la población mayor hoy día se considera cada vez aumentando. Era para este año 1.000 millones de personas mayores de 60 años en el mundo. Se considera que la sociedad japonesa, la sociedad, Europa, una población avejentada, pero resulta que hoy día el 62% de los mayores de 60 años están en regiones menos desarrolladas del mundo. Trae una doble carga de la enfermedad, la amenaza del virus, más todas las afecciones que tiene esta gente, más el factor de pobreza. Bueno, el doctor Rafael Rojas Peralta, que es alergólogo, inmunólogo, miembro de nuestro equipo, nos va a hablar hoy de los posibles factores que influyen en esta vulnerabilidad, las conductas a seguir, cómo podemos ayudar. Desde el comienzo de la cuarentena, de la pandemia, del anuncio de la cuarentena, desde la primera semana se dijo que los mayores estaban más expuestos y que debían aislarse. Eso ha traído, desde mi punto de vista de la higiene mental, muchos problemas. El aislamiento de los familiares, la reclusión. También ha sido un problema las residencias geriátricas se han visto muy afectadas. Bueno, dejo con ustedes al doctor Rafael Rojas Peralta. Muchas gracias por la presentación, Alonso. Aprecio tu amistad y para mí es un inmenso placer formar parte de este excelente grupo. Vamos a tratar entonces de enfocar cuál es el punto, por qué el adulto mayor es vulnerable. Vamos a darle explicaciones epidemiológicas, explicaciones inmunológicas, explicaciones sociales, socioeconómicas, y después al final vamos a dar unas recomendaciones a ver cómo tratamos de solventar esta vulnerabilidad. Lo primero que tenemos acá en este momento es una diapositiva del virus. Este es un tipo de virus ARN. ¿Qué significa ARN? Ese es un ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que forma parte de su core, de su parte central. Este es un virus perteneciente a una gran familia. Su particularidad, como pueden ver en esta diapositiva, es la presencia de estos ganchos, anclas, ganchos, que le da una configuración parecida a una corona. De ahí el nombre de coronavirus. ¿Okay? Esto es muy importante porque precisamente estas espigas que están acá, que se ven en esta diapositiva, estos anclas, son los que precisamente se unen al receptor de la célula. El receptor de la célula es un receptor AC2. Es muy importante porque este receptor está ubicado en múltiples órganos de la economía. Y eso podría ser la explicación de por qué este virus se disemina no solamente pulmonarmente, donde hay la mayor cantidad de receptores, sino en el corazón, riñones, hígado, intestino. Entonces tiene una alta capacidad de diseminarse por esta característica. Una de las cosas que nos llama la atención en este virus, en esta epidemia, que lo hace un poco más complicada su manejo, es una gran cantidad de asintomáticos. Llega en estadísticas variables entre 70 a 80%. ¿Esto qué significa? Significa que el virus se puede propagar sin darnos cuenta. Y esto es lo que precisamente ha estado pasando. Con un 80% de la población que tiene el virus es capaz de transmitírselo a otras personas y no darnos cuenta que se está transmitiendo. Esto es totalmente, por ejemplo, diferente al virus de la influenza. El virus de la influenza es un virus donde un alto porcentaje tiene síntomas. Entonces uno puede detectar al enfermo. Uno puede ir con el virus, coronavirus a una reunión, por ejemplo, un velorio, y puede haber un infectado y asintomático y le transmite la infección al resto de los presentes. Otra característica muy específica de esta pandemia es que tiene grupos de alto riesgo.
Y es precisamente eso lo que vamos a hablar, estos grupos de alto riesgo. Esta diapositiva es para señalarle cómo el virus es capaz de meterse dentro de la célula a través de ese receptor, se rompe la membrana celular, el virus se mete fagocitado, y ese virus es capaz en el núcleo de la célula normal programarlo para que la célula provoque y produzca más cantidad de RNA y más cantidad de virus. Esta es una estrategia muy inteligente del virus porque utiliza estructuras nucleares de una célula para su propio beneficio y para su propia multiplicación. Esto es para señalarle algo muy importante. Se pudo determinar lo que llaman el genoma del virus. El genoma del virus es la configuración exacta de ese ácido ribonucleico. De tal manera que con esa determinación genómica del virus se pueden hacer las pruebas, que es lo que se está haciendo, y también se puede estudiar un tratamiento porque se conoce la identidad, se conoce la cédula de identidad del virus. Esto es muy importante. Esto se había hecho antes de la aparición, o se había adelantado mucho antes de la aparición de esta pandemia de COVID-19, porque en el 2002 y en el 2004, si no me equivoco, hubieron dos epidemias, microepidemias limitadas, por supuesto, no pandemia, de virus relacionados al virus del coronavirus. Entonces se había adelantado algo en la configuración. Entonces este virus viene de una mutación genética de un virus que nos había atacado previamente. Esto es una ventaja porque ya se conoce, digamos, mucho, o se conocía mucho la información genética del virus para poder detectarlo y para poder prevenirlo. Por eso que ustedes ven que ya aproximadamente para enero, febrero, cuando ya la epidemia había arrancado en forma, ya se tenía el test para determinar el virus. La otra cosa es lo que les había señalado anteriormente, el receptor de ACE2, donde el virus se pega. Fíjense ustedes en esta diapositiva que está diseminado por todo el organismo, incluyendo cerebro, incluyendo vías respiratorias, pulmones, hígado, riñón, ojo. A mi manera de entender, no hay ninguna parte del organismo donde el virus no pueda atacarnos. Entonces, esto, claro, uno dice, ¿por qué ataca fundamentalmente los pulmones? Porque en los pulmones, en las células epiteliales, es donde más se expresa este receptor. Entonces es muy importante que el virus puede comenzar por la vía respiratoria y vía intestinal, pero tiene capacidad de diseminarse y complicarnos un poco el panorama, que es lo que estamos viendo. Ahora, este receptor, normalmente el receptor ACE2, tiene múltiples funciones y muy importante la función. Modula la presión arterial, promueve la dilatación de los vasos sanguíneos, por lo tanto es un receptor que ayuda a controlar la tensión arterial. Ya ustedes pueden estar imaginándose el por qué pacientes hipertensos son pacientes susceptibles a este virus. Los pacientes hipertensos tienen mayor expresión de este receptor que hace que el virus sea mucho más fácil expandirse, ¿no? Como les dije, se expresa en múltiples órganos. Y algo muy importante a mi manera de ver es que el virus, una de las funciones de este receptor es facilitar o promover la función mitocondrial. La función mitocondrial significa energía. Si yo afecto este receptor, estoy afectando también la producción de energía por parte de la célula. Entonces, esto es dramático porque precisamente la célula se mueve o funciona con la energía. Aparte de eso, este receptor es necesario para una adecuada función cardíaca pulmonar. Muy importante, promueve la producción de insulina. Este es otro dato que les doy. Eso es el por qué los pacientes con diabetes son pacientes que tienen mucha sensibilidad a este virus. Porque este receptor programa la funcionalidad, la función o el metabolismo de los carbohidratos con la participación de la insulina. Por supuesto, la susceptibilidad a hipertensos, a diabéticos es evidente. Y algo muy interesante es que nosotros estamos observando que
Este es un virus que ataca con una frecuencia mayor al sexo masculino. Entonces, algo importante, las mujeres están parcialmente protegidas porque los estrógenos son capaces de inhibir la expresión de este receptor. Y al inhibir la expresión del receptor, inhibe la entrada del virus. Esto es un punto positivo para nuestras queridísimas compañeras, ¿no? Es por eso, y le estoy adelantando algo muy interesante, es por eso que ahora se está estudiando la posibilidad de bloquear el receptor o buscar agonistas que se peguen al receptor de tal manera de que el virus no tenga espacio donde entrar. Por eso que se está hablando ahora, esto es un paper muy reciente, que lo acabo de revisar la semana pasada, en donde se habla de que la producción de agonistas, de bloqueadores del receptor, permite que este virus no entre y no tenga posibilidad de replicarse dentro del organismo. Esto es un punto interesante y esto probablemente es una terapéutica de futuro cercano. Esto es para expresarle a ustedes qué es lo que pasa dentro de ese pulmón. El virus entra, en el lado derecho lo pueden ver, el virus entra, el virus coloniza, por así decirlo, el epitelio, baja hacia los alvéolos, y por eso que este virus es capaz de promover una disminución muy pronunciada de la concentración de oxígeno en la sangre. Por eso es que muchos pacientes con lesiones pulmonares tienen que utilizar ventiladores o oxígeno, de acuerdo a la intensidad de la severidad del cuadro, porque este virus es capaz de alterar los alvéolos. Por otra parte, el virus dentro del pulmón tiene una tremenda capacidad de promover una inflamación inmunológica exagerada y inhibir sustancias que lo inhiben a él, como es el interferón. Lo importante que ustedes se tengan en mente es que la respuesta inflamatoria ante el virus es muy exagerada. Y los efectos deleterios, los efectos que complican la situación de la infección por el coronavirus, son más efectos inmunológicos que del mismo virus. Es importante este concepto. Por eso es que se habla de una respuesta exagerada al virus que hace que haya más inflamación, y al haber más inflamación hay más complicaciones vasculares, de coagulación, inflamación, y el sistema inmunológico queda totalmente destruido o funcionando a baja capacidad porque el virus satura la función inmunológica o el sistema inmunológico. Esto es para que ustedes vean 3 diapositivas, o sea, 3 instantes. En el instante está un paciente en admisión. Fíjense ustedes esas lesiones blancas pulmonares. Y fíjense ustedes cómo al día siguiente o a los 2 días empeora la situación. Esto les está diciendo que el virus tiene gran capacidad de inflamar y de promover en apenas 48 horas un deterioro importante de los pulmones. Y la última diapositiva, que está aquí a la derecha, que es la C, es porque este paciente fue sometido al tratamiento con el inhibidor del receptor de la ACE2 que les había mencionado anteriormente. Fíjense ustedes cómo hay una mejoría relativa de este paciente. Datos estadísticos. Fíjense ustedes que para octubre sigue estando la curva en ascenso. Tenemos un pico todavía. La mortalidad para los primeros días de octubre está aproximadamente un poco más de 1 millón de casos. Esto es muy importante porque va a seguir aumentando la mortalidad. Y si vemos la otra, esto es lo que está pasando en el mundo para octubre. Fíjense ustedes cómo están los casos en Estados Unidos. Los casos en Estados Unidos están llegando, en el mundo ya hay 35 millones de infectados, con un predominio ostensible o muy claro de Estados Unidos. Y fíjense en el sur, en América del Sur, cómo nosotros, digo nosotros América del Sur, con Brasil a la cabeza. Y todo lo que es la cordillera andina, incluyendo Perú, incluyendo Ecuador, están muy afectados. Aquí no se ve muy claro
pero en la parte de China ya comenzaron a disminuir los casos y es muy esperanzador lo que uno ve en China, porque ya tienen una vida prácticamente normal en donde se originó la epidemia. Ok, esto es una estadística de pacientes hospitalizados. Pacientes hospitalizados, un 74 a 86% tenían mayores de 50 años. ¿Ok? Y entre un 60 a 70% tenían patologías asociadas, que ya las conocemos: hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, problemas con el riñón, cáncer, enfermedad hepática, y ahí están las estadísticas. Fíjense ustedes que muchos pacientes tienen patologías asociadas. Ya se nos está diciendo de que necesitamos que estos pacientes de alto riesgo tengan un excelente control de su patología. Esto hace que si el virus entra, la complicación sea menos intensa y menos acentuada. Vamos entonces a hablar de nuestros pacientes de tercera edad, adultos mayores. Hay una relación directa entre envejecimiento y transformación inmunológica. Yo lo llamo transformación y no deterioro inmunológico. Es muy frecuente de que el sistema inmune en la gente de tercera edad esté afectado. Tenemos dos tipos de inmunidad en nuestro organismo. Una inmunidad inmediata, que es la que se llama inmunidad innata. Esto es dado por los polimorfos nucleares, los macrófagos, los natural killers. Esa es la respuesta que primero se le plantea a cualquier infección, y en este caso viral. Esta inmunidad innata está alterada en los pacientes de edad avanzada, o de tercera edad, o adulto mayor, y más aún si los pacientes tienen diabetes. La diabetes altera profundamente la inmunidad innata. Entonces, nuestra primera barrera inmunológica contra el coronavirus en los adultos mayores está alterada. La inmunidad celular también está alterada, que son por los linfocitos, producción de anticuerpos y producción de células inflamatorias. Este mecanismo de defensa está deteriorado. Por supuesto, las patologías asociadas como la obesidad, el diabetes, el cáncer, la enfermedad neurodegenerativa, ya de hecho tienen alteraciones inmunológicas de base. Si estos pacientes con obesidad, por ejemplo, se demostró que la grasa es rica en receptores para que el virus penetre, esos receptores de AS2 que hemos estado hablando anteriormente. Aparte de eso, los diabéticos, por la alteración de su inmunidad, también son susceptibles. Cáncer, enfermedades neurodegenerativas, como en la esclerosis múltiple. Los pacientes con esclerosis múltiple son pacientes que particularmente son altamente susceptibles al virus. Y le puse en mayúscula los medicamentos. Hay medicamentos inmunosupresores, no esteroideos, medicamentos inmunosupresores que también alteran esta estabilidad inmunológica. Y nuestros pacientes de adulto mayor, con una frecuencia muy importante, tienen el uso de múltiples medicamentos que pueden alterar de alguna manera la respuesta inmunológica ante el virus. Ok. ¿Por qué el adulto mayor tiene o pertenece a un grupo de alto riesgo? Fíjense ustedes, interesante en esta diapositiva, que en la medida de que se avanza en edad, el porcentaje de mortalidad aumenta, sobre todo para hombres. Entonces, hombre con edad por encima de 65 años, ya de hecho, por razón epidemiológica, ya pertenece al grupo de alto riesgo. Si a eso le sumamos las comorbilidades que ya le hemos dicho, la obesidad, el hábito de fumar, que es más frecuente en personas de edad avanzada, la depresión, y en eso lo conocen ustedes mucho mejor que yo, la depresión antes de la aparición del virus aumenta inclusive con el coronavirus. El coronavirus tiene la capacidad de aumentar los síntomas depresivos en estos pacientes. Y eso es por lo que les dije que hay receptores a nivel del sistema nervioso central. Información socioeconómica.
gente de bajos recursos es la que más está afectada por el coronavirus. Y es doloroso decirlo, pero nosotros que tenemos una pobreza tan elevada en nuestro queridísimo país, estamos muy expuestos al virus y a caer como grupo de alto riesgo. El paciente adulto mayor, por supuesto, tiene unas características inmunológicas que se las voy a ir desarrollando posteriormente, y los pacientes de sexo masculino son los que predominan en este tipo de complicaciones de adulto mayor. Fíjense ustedes en esta diapositiva la cantidad de pacientes asintomáticos en personas por debajo de los 30 años, por debajo de 30, 35 años. La mayoría de los pacientes que contraen el virus a esa edad, entre primera década de la vida y 40 años, son asintomáticos. Esta es una lista de todos los factores asociados. No voy a insistir en esto, pero fíjense ustedes cómo las enfermedades isquémicas cardíacas son las enfermedades que más se asocian a pacientes de alto riesgo. Después vienen las enfermedades cerebrovasculares, la demencia, Alzheimer, ¿ok? Y enfermedades respiratorias como las 4 primeras más importantes, con la diabetes en quinto lugar, que también está tanto como una enfermedad respiratoria. Pero toda patología inflamatoria o metabólica puede empeorarnos la evolución de este virus. Este virus tiene una particularidad muy interesante. Mayor expresión del receptor, mayor posibilidad de que el virus se contraiga. En el sexo masculino no hay protección con esteroides. El sexo femenino podría estar parcialmente protegido. Y después está la parte del desequilibrio inmunológico, que es lo que el virus provoca. Y un poco eso es lo que vamos a estar desarrollando en las próximas diapositivas. El adulto mayor, por supuesto, tiene una baja en las hormonas. Ya la mujer a nivel de edad adulta bajan los esteroides. Entonces, eso también contribuye a mayor sensibilidad. Tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos enfermedades inflamatorias, depresión, fumar. Todos estos son factores que nos hacen mucho más vulnerables a este virus. No vamos a llover sobre mojado, pero es importante que pensemos en todos estos factores. El tabaquismo. El adulto mayor fumando aumenta la expresión de receptores para el virus. Hay una mayor acumulación de leucocitos, ya hay una inflamación previa pulmonar en los pacientes fumadores con citoquina y lesión pulmonar que facilita que el virus en los fumadores tenga una alta morbiletalidad. Tanto es así que la población del norte de Italia es una población donde el hábito del cigarrillo se mantenía en un alto nivel, y esa es no es la única. Esa es una de las razones por la cual hubo tanta mortalidad en el norte de Italia. Esto es un paper muy interesante. Este es un paper que se revisó la depresión en adultos en los Estados Unidos. Se revisaron 1.470 pacientes antes de la epidemia y después de la epidemia. Las edades eran entre 18 y 39 años. Y se demostró que la depresión pre-coronavirus era un factor de riesgo. Y la prevalencia de depresión en esta epidemia de coronavirus ha aumentado 3 veces en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, si tenemos problemas económicos, si estamos sometidos a un estrés importante mantenido y encima eso estamos deprimidos, esto produce un alto impacto en la evolución y en la presencia de complicaciones. Entonces debemos de pensar en nuestros adultos mayores como depresión. Debemos imaginarnos, hacernos una idea de que estos adultos mayores ubicados en asilo, sin visita familiar, con alta población en los asilos, esto nos complica un poco el panorama. El adulto mayor tiene tendencia al sedentarismo. No hay ejercicio. Al no tener ejercicio, por supuesto, facilita la propagación del virus. El microbioma en los adultos, como hemos hablado en conferencias anteriores, es un microbioma de poca diversidad y por lo tanto tiene poca capacidad de protección inmunológica. Hay unas alteraciones inmunológicas específicas. El aislamiento social de nuestro adulto mayor a nivel de los
de los asilos, y dentro de la casa el confinamiento obligatorio y el poco contacto con el exterior, donde el virus, por cierto, se propaga mucho menos. El virus se propaga más en espacios cerrados y, si es posible, de aire acondicionado. El uso de medicamentos de una alta gama en los adultos mayores que hacen que sea muy propenso. Y el estatus socioeconómico. Ya les he mencionado que la gente de bajo nivel, de bajos recursos, de pobreza, desnutrido, sin agua, sin luz, oye, todo esto es un cóctel explosivo para que el virus en los países como el nuestro haga su desastre, porque es lo que está haciendo. Entrándonos un poco ya en el panorama de la inmunidad, aquí les tengo un gráfico donde está el virus a la izquierda, está la infección viral. La infección viral de entrada es bloqueada por una sustancia que se llama interferón. El virus aprendió a evadir ese interferón. En segundo lugar viene la respuesta innata, que es la respuesta inmediata, que es dada por macrófagos, monocitos y producción de interleuquina. Esta respuesta en nuestros pacientes de edad avanzada o adultos mayores está afectada por todas las patologías que le hemos comentado, inclusive por su misma calidad o por su misma condición de adulto mayor. Después una respuesta adaptativa, que son las respuestas de anticuerpos y de células que se promueven contra el virus, pero que también está afectado en nuestro adulto mayor. Entonces, tenemos un panorama de una respuesta innata afectada, una respuesta secundaria o celular también afectada. Ahora, cuando uno revisa cuál es la defensa inmunológica más importante contra el virus, tenemos que es el linfocito T. El linfocito T tiene linfocitos T ayudadores, linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T ayudadores son tres tipos de respuestas que tiene. Una respuesta TH1, TH2 y TH17. La respuesta TH1 es la respuesta inflamatoria, que es la respuesta que se le presenta al virus. La respuesta TH2 es antiinflamatoria y la TH17 es una respuesta muy asociada a patología autoinmune. El otro aspecto que quería señalarle, que nuestros adultos mayores producen poca cantidad de células reguladoras, que son células antiinflamatorias. Y encima de esto, para tener un desastre un poco más acentuado, está que nuestros adultos mayores, las células, los linfocitos T, con capacidad de memoria, con memoria que permiten que cuando el virus vuelva a entrar, él pueda combatir el virus, cualquier bacteria. Él tiene la capacidad de recordar el virus y atacarlo prontamente y limitarlo o inhabilitarlo rápidamente. Estas células T de memoria existen en poca cantidad en nuestros adultos mayores. Entonces ya les estoy configurando un panorama bien importante desde el punto de vista inmunológico y explicándoles por qué nuestros adultos mayores tienen tantos problemas. Su inmunidad innata no es la adecuada, sobre todo si tiene patologías asociadas como la diabetes. La producción de anticuerpos también es limitada. Las células T producen una célula T que también tiene poca capacidad de destruir el virus. No tiene células reguladoras, que son células antiinflamatorias, que promueven, inhiben la inflamación exagerada del pulmón. Y encima de eso, nuestros adultos mayores no tenemos memoria inmunológica. La citoquina, el tema que hemos estado hablando mucho últimamente como la tormenta de citoquina. Hay citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias. Todas estas son las células que son capaces de producir la citoquina. Pero el problema está que en el virus, la infección por el coronavirus, hay una inflamación exagerada y produce un desequilibrio inmunológico con alta producción de citoquina, y las citoquinas que inicialmente pueden ayudarnos, más bien lo que nos hacen es aumentar más y más la inflamación. Concepto importante. Me disculpan este anglicismo que les puse aquí, pero es que no tenía cómo traducirlo. ¿Ok? Pero hay una inflamación que el adulto por encima de 65 años tiene en sus órganos más importantes, como es el pulmón.
Esto es una inflamación de muy bajo nivel que él mantiene, que él a través de los años mantiene esa inflamación. Esta inflamación mínima tiene una capacidad de distraer al sistema inmunológico, que cuando llega un virus, él está ocupado en esta inflamación mínima y no es capaz de atacar el virus y destruir al virus. Esta inflamación crónica mantenida en el tiempo es provocada por alteraciones del microbioma. Cuando cambia el microbioma o disminuye su diversidad, promueve la inflamación de bajo nivel crónico. Esta inflamación de bajo nivel también se está reportando en nuestros pacientes depresivos, en múltiples enfermedades psiquiátricas. Es muy importante que le sigamos la pista a esta inflamación mínima basal que produce alteraciones inmunológicas. ¿Por qué esta inflamación mínima basal sucede en nuestros pacientes de tercera edad? Uno, por el problema del microbioma. Y segundo, es por la alta destrucción de células. El ser humano, al llegar a cierta edad, comienza a ver más destrucción celular y estos restos de células contribuyen a que se provoque o se promueva una inflamación crónica en los órganos vitales. ¿No? Por eso es que se habla de la inmunosenectud con una inflamación mantenida en el tiempo, y que esto es importantísimo porque esto hace que el virus, el organismo no despierte o no provoque una inmunidad fuerte contra el virus. Y peor aún, esta inflamación está asociada también a los problemas de coagulación. Por eso es que nosotros vemos muchos problemas de coagulación en los casos de coronavirus complicados. Están muy asociados. Ya tenemos entonces definido lo que es la inflamación crónica, por qué se produce, sus características, y los efectos sobre la inmunidad son evidentes. El aparato inmunológico está distraído, trabajando, tratando de mantener o distraído con esta inflamación de bajo nivel, y no permite que él monte una respuesta muy importante contra el virus. Tenemos otro problema más con las células seniles. Las células seniles son células que tienen poca capacidad de respuesta inmunológica. Células inmunológicas seniles producen muy pocos anticuerpos, muy pocas citoquinas, y tiene poca capacidad para diferenciarse en células altamente específicas con una función inmunológica determinada, y para complemento de todo, no hay multiplicación de estas células. Ahora, sin embargo, estas células seniles, a pesar de que son inmunológicamente incompetentes, sí mantienen la actividad NK, que es actividad asesina natural. Esta actividad NK, para complemento de males, produce mayor destrucción de macrófagos, mayor cantidad de destrucción de monocitos, y tiene una alta capacidad citotóxica. Entonces, fíjense ustedes cómo el panorama se nos hace un poco más sombrío. No tenemos muchas defensas inmunológicas, tenemos la inflamación crónica de bajo nivel, y encima de eso nuestras células seniles tienen una alta capacidad citotóxica que contribuyen a destruir más las defensas. Y el último punto es que la mayoría de estas células seniles que están alteradas y que tienen alta capacidad citotóxica para destruir otras células inmunológicas, tienen una localización pulmonar. Entonces, ya aquí estamos configurando todo porque tenemos este problema. Y esto es un poco resumiéndole todo lo que pasa inmunológicamente. Esto es lo que sucede cuando la persona de edad avanzada se somete al virus. Ok, ¿qué debemos hacer entonces ante este panorama? Primero, considerar a los adultos mayores población de alto riesgo y población especial. No podemos solamente conformarnos con un confinamiento, dejarlo encerrado en el cuarto, no comunicarnos porque eso nos deprime, y entonces es peor la consecuencia. Tenemos que acompañar a nuestros pacientes de tercera edad, de adulto mayor. Debemos promover
todas estas medidas que han sido discutibles o no, pero han sido exitosas, como el lavado de manos, como el distanciamiento, debemos promover el ejercicio y la actividad fuera de la casa de nuestros pacientes adultos mayores, porque el ejercicio contribuye no solamente a la parte psicológica, sino que la posibilidad de contagio con el virus en los ambientes exteriores es mucho menor. Si vamos a estar afuera en espacios cerrados, el uso de mascarilla. Debemos de insistir mucho en que el adulto mayor mantenga el tratamiento que venía siguiendo, si es diabético, si es hipertenso, si tiene arteriosclerosis. Es muy importante, porque si estas enfermedades están compensadas, es probable que el virus le cueste un poco más entrar al organismo. La alimentación. Este es un tópico lamentable con la situación del país, pero la alimentación es muy importante. Una alimentación con suficiente cantidad de proteínas, carbohidratos, ácido graso, el ejercicio, la recreación anterior, y debemos asegurar una dotación de servicios adecuados. Estoy hablando en términos lamentablemente quiméricos para nosotros, pero no podemos exigir lavado de manos si no tenemos agua. Un primer punto. ¿Ok? Entonces, esto es un problema que estamos pasando nosotros en Venezuela, con la escasez de agua. El adulto, ¿cómo haríamos nosotros, por ejemplo, en los asilos, que es el sitio donde más se están concentrando o más se está concentrando el virus nacionalmente e internacionalmente? Porque los problemas de los asilos en países desarrollados también es impactante. Debemos garantizarnos un test. Les estoy hablando y me disculpan en términos ideales, porque yo siempre he pensado de que estamos mal, pero no podemos olvidarnos que las cosas se pueden hacer mejor. Entonces, tenemos que garantizarle el test del coronavirus, que es bueno, a nuestros pacientes adultos mayores, sobre todo a nivel de los asilos, y hacer esa determinación periódica. Debemos tratar de, con esta detección, con este test, detectar el potencial caso. Al tener positivo, inmediatamente un aislamiento estricto. El otro punto es que la vitamina D ahora les enseño un artículo donde se demuestra que el aporte de vitamina D protege también contra la infección de coronavirus. La atención de nuestros adultos mayores debe ser cercana. Por supuesto, el cuidador tiene que protegerse también con su mascarilla, pero eso no quita que le den afecto al adulto mayor. Su monitoreo médico continuo, si es posible que sea una visita a domicilio pero protegida, o una visita a distancia. Tenemos los métodos audiovisuales que nuestro grupo está trabajando arduamente en eso. Eso lo podemos perfectamente hacer a través de las consultas online. Monitoreo médico continuo, ¿ok? Y tenemos que garantizar el test. Eso es muy importante. No tenemos otra forma. Y un aislamiento inmediato en caso de que existan respuestas. Esto es lo que yo le decía de la vitamina D. Se usaron en pacientes de 40 años, disminuyó la mortalidad de una manera evidente, inclusive disminuyeron los reactantes de fase aguda y aumentó el porcentaje de linfocitos. Entonces, esto es una buena opción para nuestros pacientes adultos avanzados. Aporte adecuado de vitamina D. Y sobre todo que estos son pacientes que están encerrados o poco expuestos al sol, entonces su producción de vitamina D es muy baja. Entonces hay que dársela. ¿Okay? Esto es algo que hemos estado hablando, mantener a nuestro adulto mayor activo, realizar actividades manuales, leer libros, ver películas, hacer ejercicio, mantener contacto con familiares en la medida de las posibilidades, enseñarles lo que es la parte de internet, la conexión por internet, el manejo de la comunicación online. Es muy importante, porque un abuelo que ve a su nieta en una actividad de video por online, eso es nutritivo para este abuelo, y no sentirlo tanto. Y no dejar a nuestros adultos mayores como la basura.
ellos no son productivos, vamos a dejarlo. No, no debemos porque es precisamente es donde está el problema con el coronavirus. El coronavirus no lo veo en su capacidad de infección, yo lo veo en la mortalidad tan alta que tiene. Y ya le señalé diapositiva, donde señalaba que el 60-70% de mortalidad viene de este grupo. Entonces, hay que trabajar sobre este grupo. Las vacunas, que es lo último que les traigo. Es una vacuna muy interesante que se hace a través de metodologías de ácido nucleico, que está ya en una fase avanzada, que se está usando en personas de edad adulta con muy buenos resultados. Por supuesto, estos son los pasos que hay que seguir, pero en los pacientes de edad adulta, en este trabajo, se demostró producción de anticuerpos con la vacuna y producción de anticuerpos específicos contra el virus. Pero el punto más importante es que promueve la actividad inmunológica en estos pacientes adultos mayores. Se necesitan 2 dosis. Una dosis un día, un dosis a las 4 semanas, de 100 microgramos con la vacuna. Pues. De esta manera vamos a promover los anticuerpos para atacar el virus. Y encima de eso hay una respuesta también celular. Esta vacuna estimula la producción de células para defenderse, para que nuestros adultos mayores se defiendan contra el virus. Entonces, esto es una información valiosa, una información que tenemos que hacer un seguimiento con el optimismo en alto. Esto es una publicación que salió reciente, ¿ok? De ahora de octubre, en donde se establecen las prioridades para el uso de las vacunas. Como ustedes podrán ver, nuestros adultos mayores están en la fase 1 de prioridad. Cuando entre la vacuna, los grupos más importantes que deben utilizar primero la vacuna son nuestros trabajadores de salud que se están muriendo, ¿ok? Gente con comorbilidad y adultos mayores viviendo en situaciones de asilo. Esto es una prioridad de las vacunas. Y esto, se está trabajando sobre esto y esto hay que hacerlo. Grupo prioritario para vacuna, nuestros adultos mayores. Aquí tenemos la última foto. Le quiero dar las gracias a este grupo por existir. Las gracias doble por permitirme expresarme mi alta preocupación con la población de alto riesgo, que veo que todo se enfoca en producir vacunas o tratamientos para los pacientes en terapia intensiva. Nadie se fija, nadie trabaja en la prevención. Y estas palabras, estas cortas conferencias que les di, la idea que tienen es que tengan un poco de difusión y volteemos hacia nuestros adultos mayores. Que una gente que estuvo trabajando durante muchísimos años de su vida, y me parece una injusticia del tamaño del cielo que no le prestemos atención ahora que están en situación delicada. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, doctor, por la excelente presentación, muy completa y muy preocupante. Uno de los factores que yo considero está diciendo sobre la salud mental, el aislamiento. Aquí se entendió aislamiento, retirar los nietos, los hijos. En el edificio, por ejemplo, hay parejas de personas mayores que los vecinos le compran la comida y se lo dejan en la puerta. Ni siquiera han bajado más en 7 meses, no se les ha visto la cara, no están tomando sol, están aislados. Decía García Márquez que no hay nada más triste que una casa vacía. Y eso es lo que se está viendo ahorita en muchas residencias, no en las residencias geriátricas, sino en las casas, los pacientes de edad aislados. Se ha hablado de un darwinismo social, se ha hablado de que la economía de los viejos y de una selección natural. Como tú dices, pues es cruel no prestar atención a las personas de edad que han trabajado y que han dado toda su vida pues, a otros. Sí, recuerden ustedes la asociación que hay entre depresión y sistema inmunológico. Sí. Yo estoy convencido de que un adulto mayor no deprimido, estimulado,
tiene más capacidad inmunológica que ese adulto encerrado en cuatro paredes que ni siquiera le pega el sol. Y seguro que está aumentando la depresión en la población. Mañana justamente se celebra el Día de la Salud Mental. Y cada día se dedican menos recursos. Y cada día aumenta la población senil. Muchas gracias, doctor Rojas. Muchas gracias a todos los asistentes. Muy buenos días. Y cuídense. Ok, encantado, un gran placer. Okay. Chao.